El primer ejemplo que mostraremos es el huevo de gallina, cuya forma es similar a la elipsoide, como vemos en la imagen. Su ecuación canónica es la siguiente: x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1, asumiendo que su centro está en el origen. Para hallar la traza de xy hacemos z igual a 0 y nos queda la siguiente ecuación, en la que podemos ver que es una elipse. En la traza paralela al plano XY igualamos z a 1 y tenemos la siguiente ecuación, en donde si 1 menos 1 sobre c cuadrado es positivo, obtenemos una elipse. Y por último, para las trazas XZ y YZ hacemos y igual a 0 y x igual a 0 respectivamente. Y podemos notar que en ambas ecuaciones resultantes se forma una elipse. Como segundo ejemplo tenemos una copa de vino. Esta posee la forma de un paraboloide elíptico. Su ecuación canónica es la siguiente: x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a z sobre c, donde su centro se encuentra en el origen. Si queremos hallar la traza xy, igualamos z igual a 0. Y como vemos, la ecuación resultante es el punto 0, 0, 0. En la traza z igual a c y x igual a 0, obtenemos una ecuación que es una parábola. En la traza xz podemos ver que también se forma una parábola, ya que hacemos y igual a 0. El cilindro circular recto está formado por la siguiente ecuación, la cual esta determina el radio de la circunferencia del cilindro y la variable que está hecha en cero es la que determina a qué eje va paralelo el cilindro. El ejemplo que tomamos nosotros es la del Ángel de la Independencia de México, la columna que lo conforma, la cual está determinada en una altura haciendo z igual a 0 hasta 45 metros y sería más o menos así. El hiperboloide de una hoja está dado de la siguiente ecuación, la cual tiene que estar igualada a 1 y el término que tenga el signo negativo determina a qué eje va paralelo el hiperboloide. El a al cuadrado, el b al cuadrado y el c al cuadrado determinan las dimensiones del elipse que forman el hiperboloide. Nosotros tomamos en cuenta como ejemplo el reactor nuclear de ASCO, el cual tiene una altura de 56 metros en el eje Z. Paraboloide elíptico es una superficie cuádrica que se encuentra dada por la ecuación x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a z sobre c, donde ésta se caracteriza por tener a y b diferentes entre sí y vértice en el origen. Para encontrar su traza con el plano XY hacemos z igual a 0, de donde obtenemos simplemente el punto A con coordenada 0, 0, 0. Para encontrar su traza con el plano XZ hacemos y igual a 0, obteniendo una parábola. Y para su traza con el plano YZ hacemos x igual a 0, de donde nuevamente obtenemos otra parábola. Su ecuación canónica es donde m representa el desplazamiento en el eje x, n el desplazamiento en el eje y L el desplazamiento en el eje z. Un ejemplo de un paraboloide elíptico desplazado es el siguiente, el cual tiene coordenadas para sus vértices 2, 4 y 1. Un ejemplo de un paraboloide elíptico en la vida cotidiana podría ser una coladora de café o una canoa si se llegase a expandir alguno de los ejes, como puede ser en este caso. Paraboloide hiperbólico. Este se diferencia del elíptico en cuanto a los signos de sus términos cuadráticos, ya que estos poseen signos contrarios, es decir, uno se encuentra con signo negativo y otro con signo positivo. Del resto, su ecuación es totalmente igual. Para hallar su traza con el plano XY, hacemos el mismo procedimiento de siempre. Hacemos z igual a 0 y podemos observar que simplemente son dos rectas que se cortan y pasan por el origen. Para hallar su traza con el plano XZ hacemos y igual a 0 y observamos que es una parábola.
E igualmente para el plano YZ también se forma una parábola. Un ejemplo de un paraboloide hiperbólico puede ser el techo de la bodega de Isios. Parábola elíptica. Su ecuación canónica y desplazada a x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Para hallar sus trazas con xy se hace z igual a 0. Para hallar sus trazas yz se hace x igual a 0. Y para hallar sus trazas xz se hace y igual a 0. El ejemplo que tomamos para la parábola elíptica es el templo expiatorio de la Sagrada Familia. Sus cúpulas del templo son parábolas elípticas que abren hacia abajo, como se muestra en la gráfica. Cilindro. El cilindro es z igual a seno de y, donde x es igual a 0. Su apertura vendría siendo hacia x. Como se muestra en la gráfica, tiene la forma de seno de x, de la función seno de x. Ejemplo, como la estación, el techo de la estación de Valencia Cabañal, donde su distancia es de 54 metros y tiene una forma ondulada tipo seno de x, como se muestra en la gráfica. Paraboloides hiperbólicos. Un ejemplo de ello es el restaurante Los Manantiales, ubicado en México, siendo famoso por su diseño estructural que contiene la intersección de 4 paraboloides hiperbólicos. Ecuación de un paraboloide hiperbólico. Z sobre C igual a x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado, donde la orientación de esta superficie depende del tercer término que no está al cuadrado. Como es una superficie en R3, debemos tomar en cuenta las trazas en los planos. Traza XY. Se refleja como una hipérbola tomando en cuenta que si z mayor a 0, la hipérbola abre horizontal y si z menor a 0, la hipérbola abre vertical. Traza el plano XZ. Se orienta como una parábola positiva en el eje positivo, vertical. Traza el plano YZ. También se refleja como una parábola, pero en negativo en el eje vertical. Otro ejemplo es el cilindro circular recto, visto en Yokohama, Tokio, y llamado Torre de los Vientos. La ecuación del cilindro circular recto es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Es un cilindro en el espacio que le falta una variable z. Por lo tanto, la gráfica del cilindro le extenderá paralelamente al eje z.